Hay muertes que cierran un capítulo y otras que incendian el libro entero. Hay finales que son un susurro y otros que son un grito tan atroz que su eco perdura a través de los siglos, un espectro sonoro grabado en la piedra de los castillos y en la memoria colectiva. Hoy, nuestra crónica nos lleva a las mazmorras húmedas y fétidas del castillo de Berkeley, a una noche de finales de septiembre del año 1327. Desde la oscuridad de esa fortaleza, se dice que se elevó un alarido de agonía tan inhumano, tan desgarrador, que los aldeanos de kilómetros a la redonda se despertaron aterrados, santiguándose en la negrura de sus alcobas. Era el grito de un rey depuesto, de un ungido por Dios abandonado por todos. Era el final de Eduardo II de Inglaterra. Pero esta no es solo la historia de su muerte, es la historia de la mujer que la orquestó, una mujer que llegó a Inglaterra como una novia niña, una joya de la diplomacia llamada Isabel de Francia, Isabel la Bella, una mujer que, humillada, traicionada y marginada, se despojó de la seda para vestir la cota de malla de la venganza, transformándose en la figura que la historia recordaría con un apodo temible y feroz, la Loba de Francia. Esta es la crónica de cómo el amor, o su ausencia, puede convertirse en el más letal de los venenos. Es la disección de una reina consorte que se atrevió a hacer lo impensable: levantar un ejército contra su propio esposo y rey, derrocarlo y, según cuenta la leyenda más oscura y persistente, autorizar su asesinato de una forma tan sádica y simbólica que aún hoy nos hiela la sangre. ¿Cómo se forja un monstruo? ¿O acaso la loba no fue un monstruo, sino una víctima que aprendió a devolver los golpes con una ferocidad mayor? Para desentrañar el misterio del grito de Berkeley, debemos primero desandar el camino de Isabel, desde los salones dorados de París hasta los corredores sombríos del poder inglés, y preguntarnos: ¿dónde murió Isabel la Bella y dónde nació la loba que devoraría un reino? Para comprender la tormenta que fue Isabel de Francia, primero debemos entender el gélido crisol en el que fue forjada. Nació alrededor de 1295 en el seno de la corte más poderosa, sofisticada y despiadada de Europa. Su padre era Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso por su apariencia impasible y atractiva, pero conocido por sus contemporáneos y por la historia como el Rey de Hierro. El París de Felipe IV no era un lugar de frivolidad cortés. Era el centro neurálgico de un Estado moderno y absolutista en ciernes, una máquina burocrática implacable, donde el poder del monarca era sagrado e incuestionable. Isabel creció observando a un padre que no dudó en humillar al papado, en expulsar a los judíos para confiscar sus bienes y, en el acto más infame de su reinado, en orquestar la aniquilación total de la Orden de los Caballeros Templarios. Desde niña, Isabel aprendió una lección fundamental: el poder no se pide, se toma. La piedad es una debilidad y la ley es una herramienta al servicio de la corona. Su educación fue exquisita. Aprendió a leer y escribir, algo no garantizado ni siquiera para las princesas de la época, y desarrolló un amor por los libros, el arte y la belleza. Pero su verdadera educación fue política. Observó las intrigas, las alianzas, las traiciones. Comprendió el valor de un matrimonio como un arma de Estado. Y desde muy joven, su destino estaba sellado: sería la esposa del futuro rey de Inglaterra.
una pieza clave para sellar una paz precaria entre dos reinos históricamente enemigos. Del otro lado del canal, el contexto no podía ser más diferente. Su prometido, el príncipe Eduardo de Caernarfon, era el hijo del temible Eduardo I Longshanks, el martillo de los escoceses. Longshanks era la encarnación del ideal del rey guerrero medieval. Alto, imponente, un estratega brutal y un líder carismático. Todo lo que su hijo no era. El joven Eduardo era físicamente atractivo, pero sus intereses eran una afrenta para la belicosa nobleza inglesa. En lugar de justas y cacerías, disfrutaba de la música, el teatro y, para escándalo de los varones, de actividades manuales consideradas impropias de un rey, como la albañilería, la excavación de zanjas o la navegación. No era un guerrero, sino un esteta, y su carácter era propenso a los afectos intensos y exclusivos, una cualidad peligrosa en un monarca que debía distribuir su favor con astucia, y su afecto más intenso, una obsesión que definiría su reinado y sellaría su destino, estaba depositado en un solo hombre, Piers Gaveston. Gaveston era un caballero gascón de cuna modesta, pero de ingenio afilado, arrogante y deslumbrantemente carismático. Había sido compañero del príncipe en su juventud, y el lazo entre ellos trascendía la amistad para convertirse en una devoción que excluía a todo y a todos los demás. Eduardo I, viendo con horror esta relación, había exiliado a Gaveston, haciéndole jurar a su hijo en su lecho de muerte que nunca lo traería de vuelta. Fue lo primero que Eduardo II hizo al convertirse en rey en 1307. En enero de 1308, una Isabel de apenas 12 años, descrita por los cronistas como la mujer más bella de su tiempo, cruzó el canal para su boda. La ceremonia en Boulogne fue un despliegue de opulencia, pero ya en el banquete nupcial, los presagios oscuros se materializaron. El rey Eduardo apenas prestó atención a su joven esposa. Sus ojos, sus palabras, sus regalos, estaban todos dirigidos a Piers Gaveston, a quien había nombrado conde de Cornualles y había sentado en el lugar de honor. Los tapices del banquete mostraban las armas de Inglaterra y las de Gaveston, pero no las de la nueva reina de Francia. Para Isabel, educada en una corte donde la simbología y el protocolo lo eran todo, la humillación fue pública y profunda. Sus tíos, que la habían acompañado desde Francia, se marcharon ofendidos. La niña, sola en una corte extraña, con un idioma que apenas dominaba, se encontró no como la primera dama del reino, sino como la segunda, eclipsada por el favorito de su esposo. Al principio, su reacción parece haber sido de confusión y una estoica determinación de cumplir con su deber. Intentó mediar entre su marido y los varones, que odiaban a Gaveston con una furia visceral, no solo por su influencia sobre el rey, sino por su arrogancia y los apodos insultantes con los que se burlaba de ellos. Pero el rey era sordo a cualquier crítica. Su mundo giraba en torno a Gaveston. Y para Isabel, la soledad de la corona comenzó a sentirse como el frío de una celda. Había sido entregada como prenda de paz entre dos naciones, pero en su propio matrimonio encontraría algo más que una guerra silenciosa por el afecto y la atención de un rey que parecía incapaz de amarla como a una esposa. El trono de Inglaterra, que debía ser su apoteosis, se estaba convirtiendo en un escenario de su marginación, un pedestal de vergüenza. La semilla del resentimiento,
plantada en su misma noche de bodas, había comenzado a germinar en la oscuridad. La primera década del reinado de Eduardo II fue una espiral descendente impulsada por un solo nombre: Piers Gaveston. La obsesión del rey por su favorito no era un simple capricho, era el eje sobre el que giraba toda la política del reino, y cada giro agrietaba un poco más los cimientos de su autoridad. Para los grandes varones de Inglaterra, hombres como el poderoso y adusto Thomas, conde de Lancaster, primo del rey y el magnate más rico del país, la situación era intolerable. No se trataba solo de celos. Gaveston, en su arrogancia, monopolizaba el patronazgo real, desviando títulos, tierras y riquezas que tradicionalmente se distribuían entre la alta nobleza para asegurar su lealtad. Se burlaba de ellos en público, llamando a Lancaster el violinista y al conde de Warwick el perro negro de Arden. Este desprecio, sumado a su acaparamiento del poder, unió a la aristocracia en una oposición férrea. La reina Isabel, atrapada en medio, jugó sus cartas con una prudencia asombrosa para su edad. Inicialmente, intentó construir un puente. Escribió cartas a su padre, Felipe IV, asegurándole que, a pesar de las dificultades, mantenía una buena relación con su esposo, una ficción diplomática para evitar un conflicto internacional. Públicamente, se esforzó por mantener la dignidad de su posición. En 1312 cumplió con su deber dinástico más importante. Dio a luz a un heredero varón, el futuro Eduardo III. Este nacimiento debería haber consolidado su posición, pero incluso este logro fue eclipsado por el drama de Gaveston. La presión de los varones se materializó en las ordenanzas de 1311, un documento radical que imponía un consejo baronial para supervisar al rey y exigía el exilio perpetuo de Gaveston. Eduardo II, bajo una inmensa presión, aceptó a regañadientes, pero apenas unos meses después, rompió su juramento y trajo a su favorito de vuelta. Fue la gota que colmó el vaso. Los varones, liderados por Lancaster y Warwick, tomaron las armas. En junio de 1312, capturaron a Gaveston en el castillo de Scarborough. A pesar de la promesa de un juicio justo, Guy de Beauchamp, el conde de Warwick, a quien Gaveston había apodado el perro negro, se apoderó de él. Mientras él viva, no habrá lugar seguro en el reino de Inglaterra, se dice que declaró Warwick. Gaveston fue llevado al castillo de Warwick y tras un juicio sumario fue ejecutado en Blacklow Hill. Su muerte fue un asesinato extrajudicial, un acto de rebelión, pero para los varones era una cirugía necesaria para salvar al reino. Para el rey Eduardo fue una herida de la que nunca se recuperaría. El asesinato de su amado lo llenó de un odio frío y una sed de venganza que envenenarían el resto de su reinado. Paradójicamente, la muerte de Gaveston abrió una ventana de oportunidad para Isabel. Durante un tiempo, la relación entre el rey y la reina mejoró notablemente. Sin la sombra de Gaveston, Eduardo pareció volcar parte de su afecto en su esposa. Tuvieron más hijos, y los registros de la corte muestran un aumento en los regalos y atenciones del rey hacia ella. Isabel comenzó a ejercer una influencia política real, actuando como mediadora y consejera. Parecía que la loba nunca necesitaría despertar. Pero la naturaleza de Eduardo II era buscar un pilar en el que apoyarse, un favorito en quien delegar el tedio del gobierno y volcar su afecto.
y pronto encontró reemplazos. Primero fue Roger Damory, pero el verdadero poder en la sombra, la figura que haría que los varones añoraran los días de Gaveston, fue una dupla siniestra, Hugo Despenser el Viejo, y sobre todo, su hijo, Hugo Despenser el Joven. Los Despenser eran diferentes a Gaveston. No poseían su encanto despreocupado, sino una ambición rapaz y una astucia cruel. Hugo el Joven se convirtió en el nuevo chambelán del rey, y rápidamente en mucho más. A diferencia de Gaveston, que estaba interesado principalmente en la gloria y el afecto del rey, los Despenser estaban obsesionados con el poder tangible, la tierra y el dinero. Iniciaron un régimen de terror y avaricia, utilizando su posición para confiscar propiedades, manipular la justicia y amasar una fortuna colosal a expensas de todos los demás. Para Isabel, el ascenso de los Despenser fue un desastre. Hugo el Joven era particularmente hostil hacia ella. Veía a la reina como una rival por la influencia sobre el rey y se dedicó a socavar su posición de manera sistemática. Le retiró personal de su casa, confiscó algunas de sus tierras y la humilló repetidamente. La relación entre Eduardo e Isabel, que había florecido brevemente, se marchitó bajo la influencia venenosa del nuevo favorito. El rey, una vez más, era ciego y sordo a las quejas, defendiendo a los Despenser contra todo y contra todos, incluida su propia esposa. La ruptura definitiva, el momento en que la humillación se convirtió en una herida mortal para el orgullo de Isabel, ocurrió en 1321. Estando de peregrinaje, la reina intentó alojarse en el castillo de Leeds, una de sus propias propiedades que había sido confiada a un varón leal a los Despenser. Se le negó la entrada. Peor aún, los arqueros del castillo dispararon contra su séquito, matando a varios de sus sirvientes. Fue una afrenta pública e inaudita a la reina de Inglaterra. Isabel, furiosa, acudió a su marido, esperando justicia, pero Eduardo, influenciado por los Despenser, se puso del lado de los atacantes y la reprendió a ella. En ese instante, algo se rompió para siempre. La esposa leal, la mediadora paciente, la madre de sus hijos, murió. En su lugar, comenzó a tomar forma una mujer fría, calculadora y consumida por un deseo de venganza. Los Despenser habían cometido un error fatal. No se habían limitado a ofender a los varones. Habían convertido a la reina de Inglaterra en su enemiga mortal. Y esta enemiga, a diferencia de los torpes y brutales varones, poseía la inteligencia, la paciencia y la legitimidad de la sangre real para orquestar una caída mucho más sofisticada y definitiva. La espiral descendente se aceleraba y ahora era la propia reina quien, en secreto, comenzaba a empujarla. El régimen de los Despenser alcanzó su apogeo de poder tras la batalla de Boroughbridge en 1322, donde las fuerzas del rey aplastaron una rebelión baronial. Thomas de Lancaster, el viejo enemigo de Eduardo, fue capturado y ejecutado de forma humillante. Con la oposición interna aniquilada, nada parecía interponerse en el camino de Eduardo y sus favoritos. Se desató una tiranía sin precedentes. Las tierras de los rebeldes fueron confiscadas, sus familias perseguidas. La justicia se convirtió en una farsa al servicio de la codicia de los Despenser. E Isabel, la reina, fue tratada cada vez más como una prisionera en su propia corte. La situación era opresiva, asfixiante. A Isabel
Se le confiscaron sus propiedades restantes en Inglaterra. Se le redujo drásticamente su asignación económica y se le apartó de sus propios hijos, cuyo cuidado fue puesto en manos de los leales a los de Spencer. Era una prisionera de oro, vigilada constantemente, sus cartas interceptadas, sus movimientos restringidos. La humillación era total y deliberada. Hugo de Spencer, el joven, quería asegurarse de que la reina no tuviera ninguna base de poder, ninguna capacidad para conspirar, pero al aislarla, al despojarla de todo, cometió un error psicológico fundamental. La liberó de cualquier lealtad que pudiera quedarle. Una reina con poder y estatus tiene algo que perder. Una reina que no tiene nada más que su título y su sed de venganza es la criatura más peligrosa de todas. El deterioro de su situación personal reflejaba el deterioro del reino. La guerra con Escocia iba de mal en peor, culminando en una desastrosa derrota inglesa en la batalla de Old Byland. La economía se tambaleaba bajo la mala gestión y la corrupción. El descontento popular crecía, alimentado por la hambruna y los impuestos agobiantes. Inglaterra era un polvorín, y la mano que sostenía la antorcha se encontraba, irónicamente, en el exilio. En París, un grupo creciente de nobles ingleses descontentos se había reunido, esperando una oportunidad. Entre ellos se encontraba una figura clave, Roger Mortimer de Wigmore. Mortimer era todo lo que Eduardo II no era, un poderoso y experimentado varón de las Marcas de Gales, un guerrero formidable, astuto y absolutamente despiadado. Había sido uno de los líderes de la rebelión contra los de Spencer y tras su derrota había sido encarcelado en la Torre de Londres. En un audaz escape que se convirtió en leyenda, drogó a sus guardias y huyó a Francia en 1323. Allí se convirtió en el imán para todos los enemigos del régimen de los de Spencer, la oportunidad para que estas dos corrientes de descontento, la reina prisionera y el varón exiliado, se unieran, llegó de la mano de la diplomacia. En 1324 estalló una guerra entre Inglaterra y Francia por el ducado de Gascuña. El hermano de Isabel, el rey Carlos IV de Francia, invadió el territorio. Eduardo II, inepto como comandante militar y temeroso de dejar el país en manos de sus enemigos, se encontró en un callejón sin salida. Fue entonces cuando Hugo de Spencer, en un acto de arrogancia que sellaría su destino, tuvo una idea que creyó brillante: enviar a la reina Isabel a Francia para negociar la paz con su hermano. ¿Quién mejor que ella para mediar? Creían que, controlando a sus hijos y sus tierras en Inglaterra, la tendrían bajo su poder. La dejarían ir, negociaría un tratado favorable a los de Spencer y luego regresaría, dócil y obediente. Fue el mayor error de cálculo de sus vidas. En marzo de 1325, Isabel de Francia partió hacia su tierra natal. En el momento en que sus pies tocaron suelo francés, dejó de ser una víctima para convertirse en la protagonista de su propio destino. Libre del ambiente opresivo de la corte inglesa, se transformó. Rodeada por el apoyo de su hermano y la admiración de la corte francesa, recuperó su confianza y su carisma. Rápidamente negoció un acuerdo de paz, pero con una condición crucial. Para ratificarlo, el heredero al trono inglés, el joven príncipe Eduardo, debía viajar a Francia para rendir homenaje a Carlos IV por las tierras de Gascuña. Eduardo II y los de Spencer, desesperados por evitar una guerra a gran escala, cayeron en la trampa.
En septiembre de 1325, el príncipe Eduardo, de 12 años, llegó a París. En ese momento, Isabel tenía en su poder la pieza más importante del tablero, el futuro rey de Inglaterra. Con el heredero a su lado, se negó a regresar a Inglaterra. Lanzó un desafío público y devastador. En un manifiesto que circuló por todas las cortes de Europa, declaró que no volvería mientras el traidor Hugo de Spencer permaneciera junto al rey. Afirmó que temía por su vida y que su matrimonio había sido destruido por este enemigo de todo el reino. Fue una declaración de guerra. Y en París encontró al general que la lideraría. Isabel de Francia y Roger Mortimer se convirtieron en amantes. Si su relación fue una alianza política cimentada por la pasión o un amor genuino que encontró una causa común, es imposible saberlo. Pero juntos eran una fuerza formidable. Ella aportaba la legitimidad de la sangre real y la figura del heredero. Él aportaba la experiencia militar, la audacia y la red de contactos entre los varones descontentos. Comenzaron a planear una invasión. El reloj para Eduardo II y los de Spencer había comenzado su cuenta atrás. En Inglaterra, el rey pasó de la incredulidad a la furia y luego al pánico. Envió cartas desesperadas, primero suplicando, luego amenazando. Escribió al Papa, a su propio hijo, a su cuñado el rey de Francia, denunciando a su esposa adúltera y a su amante traidor. Pero era demasiado tarde. Isabel y Mortimer, con el príncipe Eduardo como su estandarte, se dirigieron a los Países Bajos, donde sellaron un pacto crucial. A cambio de barcos, dinero y mercenarios, prometieron la mano del joven Eduardo a Felipa, la hija del conde de Henao. El 22 de septiembre de 1326, una pequeña flota zarpó de Holanda. A bordo viajaban la reina de Inglaterra, su amante, su hijo y un pequeño ejército de unos 1500 hombres. Parecía una apuesta suicida, pero no iban a conquistar un reino. Iban a encender una mecha. La Inglaterra de los de Spencer estaba tan podrida por dentro que solo necesitaba un empujón para derrumbarse. La loba volvía a casa y traía el infierno con ella. La invasión de Isabel y Mortimer, que debería haber sido un enfrentamiento sangriento, se convirtió en un paseo triunfal. El 24 de septiembre de 1326, su pequeña fuerza desembarcó en la costa de Suffolk. La reacción del reino fue un silencio atronador. Nadie se movilizó para defender al rey. El régimen de los de Spencer, construido sobre el miedo y la codicia, se descubrió hueco, sin un solo amigo leal, dispuesto a luchar por él. Nobles que habían sufrido sus expropiaciones, clérigos ofendidos por su arrogancia y el pueblo llano, harto de la miseria, vieron a Isabel no como una invasora, sino como una libertadora. Henry de Lancaster, hermano del ejecutado Thomas, se unió inmediatamente a su causa con sus ejércitos. Otros varones siguieron su ejemplo. La autoridad del rey Eduardo II se desvaneció como el humo. Al enterarse del desembarco, el pánico se apoderó de la corte en Londres. Eduardo y los de Spencer huyeron de la ciudad, que inmediatamente se declaró a favor de la reina. La huida fue desesperada y patética. Intentaron encontrar refugio en Gales, el bastión de poder de los de Spencer, pero una tormenta los desvió. Vagaron por el sur de Gales, perseguidos y abandonados por todos. El 26 de octubre,
Hugo Despenser, el viejo, que se había quedado defendiendo Bristol, fue capturado. Su final fue rápido y brutal. A pesar de sus 90 años, fue condenado como traidor. Lo ataron a un caballo, lo arrastraron por la ciudad desnudo y luego lo ahorcaron y decapitaron. Su cabeza fue enviada a Winchester para ser exhibida. Era solo un anticipo de la venganza que estaba por venir. Finalmente, el 16 de noviembre, cerca de Yantrisant, el rey Eduardo II y Hugo Despenser, el joven, fueron capturados. El rey depuesto fue llevado prisionero al castillo de Kenilworth, bajo la custodia de Henry de Lancaster. El destino de Hugo Despenser el joven fue el clímax de la brutalidad vengativa de la época. Fue llevado a Hereford, donde Roger Mortimer presidió su juicio. La sentencia fue diseñada para infligir el máximo dolor y humillación. Fue arrastrado por las calles, colgado de una horca de 50 pies, pero descolgado antes de morir. Luego, aún consciente, fue atado a una escalera a la vista de la multitud. Le cortaron los genitales y los quemaron ante sus ojos, como castigo por su herejía y sodomía al corromper al rey. Después, le abrieron el vientre y le arrancaron las entrañas, que también fueron arrojadas al fuego. Finalmente, fue decapitado y su cuerpo desmembrado en 4 partes. Su cabeza fue exhibida en el puente de Londres y los trozos de su cuerpo en las puertas de otras 4 ciudades. La ferocidad de la ejecución era un mensaje claro. Así terminan los enemigos de la reina y de Mortimer. Con los Despenser eliminados, quedaba el problema del rey. No podían simplemente asesinarlo. Matar a un rey ungido era un pecado mortal y un precedente peligroso. La solución fue una obra maestra de teatro político. En enero de 1327, el Parlamento se reunió en Westminster. Mortimer pronunció un discurso incendiario, enumerando los crímenes y la incompetencia de Eduardo II. La Asamblea, bajo la atenta mirada de los soldados de Mortimer y los ciudadanos de Londres leales a Isabel, declaró unánimemente que Eduardo era indigno de gobernar y debía ser depuesto. Se envió una delegación a Kenilworth para obtener su abdicación. La escena fue de una humillación patética. El rey, vestido de negro, recibió a los delegados. Al escuchar la decisión del Parlamento, se derrumbó, llorando desconsoladamente. Finalmente, aceptó abdicar en favor de su hijo, Eduardo III, que sería coronado de inmediato. Políticamente, Eduardo de Caernarfon estaba muerto, pero físicamente seguía vivo. Y un rey depuesto, por muy quebrado que esté, es siempre un foco potencial para la rebelión. Inicialmente, su estancia en Kenilworth fue relativamente digna, pero Mortimer e Isabel sabían que mientras viviera, su régimen, que era en esencia una regencia en nombre del rey niño, no estaría seguro. En abril, Eduardo fue trasladado de la custodia de Lancaster, a quien consideraban demasiado blando, y puesto bajo el control de 2 hombres de confianza de Mortimer, Thomas de Berkeley y John Maltravers. Fue llevado al remoto y sombrío castillo de Berkeley, y allí comenzó su último calvario. Las crónicas posteriores, especialmente las favorables a Eduardo, pintan un cuadro de tortura psicológica y física. Se dice que lo mantuvieron en una celda húmeda, directamente
encima de una fosa llena de cadáveres de animales en descomposición, con la esperanza de que los vapores pestilentes le provocaran una enfermedad mortal. Le daban comida podrida, lo mantenían despierto por la noche, lo vestían con harapos. Querían que el mundo creyera que había muerto por causas naturales, consumido por la melancolía y la enfermedad. Pero Eduardo resistió. Su constitución, a pesar de todo, era fuerte. Y mientras vivía, el peligro persistía. Hubo al menos un intento de rescate. El régimen de Mortimer e Isabel se volvía cada vez más impopular. La solución tenía que ser definitiva y, sobre todo, discreta. Se envió un mensaje cifrado desde la corte. La leyenda dice que la orden estaba contenida en una frase latina ambiguamente puntuada. Eduardum occidere nolite timere bonum est, que podía leerse como «No temáis matar a Eduardo, es bueno», o «No matéis a Eduardo, es bueno temer hacerlo». Fuese cual fuese la orden real, sus carceleros la interpretaron de la forma más letal. La noche del 21 de septiembre de 1327, la suerte de Eduardo II se agotó. Los asesinos, supuestamente dirigidos por un tal William Oakley, entraron en su celda. Sabían que no podían dejar marcas externas en el cuerpo, ya que tendría que ser exhibido para probar que no había sido víctima de violencia. Lo que supuestamente ocurrió a continuación es uno de los actos más infames de la historia de la realeza. Sujetaron al rey, depuesto boca abajo sobre su cama, cubriéndolo con un colchón o una mesa para ahogar sus movimientos y sus gritos. Luego, tomaron un cuerno de animal, le cortaron la punta y se lo introdujeron a la fuerza en el ano. A través del cuerno, insertaron un atizador de hierro, al rojo vivo sacado de un brasero. Lo empujaron profundamente en sus entrañas, quemándolo fatalmente desde dentro hacia afuera, un método diabólicamente ingenioso, que no dejaba herida visible y que era un castigo simbólico y espantoso por su supuesta sodomía. La leyenda dice que su grito de agonía fue el que se escuchó por todo el valle de Berkeley. ¿Sucedió realmente así? Los historiadores modernos debaten. Algunos creen que es una invención propagandística posterior, diseñada para demonizar a Isabel y Mortimer. Sugieren que es más probable que fuera asfixiado con una almohada, un método más simple y efectivo. Pero el poder de la leyenda del atizador al rojo vivo ha perdurado, porque captura la esencia de la brutalidad, la venganza y la justicia poética y perversa que definió el final de Eduardo II. Real o no, esa noche, en esa celda, el rey que había amado demasiado a sus favoritos y demasiado poco a su reino, encontró su fin. La loba, finalmente, había cerrado las fauces sobre su presa. El grito de Berkeley se extinguió. Pero el silencio que siguió estuvo cargado de intriga y cálculo político. El primer acto del nuevo régimen de Isabel y Mortimer fue el manejo del cadáver del rey. El 23 de septiembre de 1327 se envió una carta a los nobles del reino informando, con una estudiada solemnidad, que el exrey Eduardo de Caernarfon había fallecido por causas naturales en el castillo de Berkeley. Era la versión oficial, la mentira fundacional sobre la que se construiría su poder. Para darle credibilidad, el cuerpo de Eduardo fue embalsamado y expuesto públicamente en el castillo. Se invitó a líderes locales, tanto laicos como religiosos, a que lo inspeccionaran.
Su rostro, según los testigos, estaba contraído en una mueca de dolor, pero no había señales visibles de violencia, tal como sus asesinos habían planeado. Sin embargo, los rumores sobre la verdadera causa de la muerte comenzaron a extenderse como la pólvora. La historia del grito atroz que muchos afirmaban haber oído esa noche no se correspondía con la de una muerte pacífica por enfermedad. El cuerpo fue trasladado con gran pompa a la abadía de Gloucester, hoy Catedral de Gloucester. La elección del lugar fue estratégica. Monasterios más importantes, como Westminster o Canterbury, se habían negado a aceptar los restos del rey depuesto, temiendo la ira del nuevo régimen o la mancha de asociarse con un monarca caído en desgracia. Los monjes de Gloucester, en cambio, aceptaron el cuerpo, quizás viendo una oportunidad para convertir la tumba en un lucrativo centro de peregrinación. El funeral, celebrado en diciembre, fue un espectáculo de hipocresía. El joven rey Eduardo III, de 15 años, presidió el luto por el padre, cuya deposición había permitido. Isabel, vestida con el más suntuoso luto, representó el papel de la viuda afligida. Se gastaron enormes sumas en el catafalco, las velas y las misas. Todo ello un esfuerzo para proyectar una imagen de piedad y legitimidad y para ahogar los susurros de regicidio. Durante un breve periodo, pareció funcionar. Isabel y Roger Mortimer gobernaron Inglaterra como regentes de facto, consolidando su poder. Se repartieron las tierras y títulos confiscados a los de Spencer, con Mortimer elevándose a sí mismo al casi real título de Conde de March. Gobernaron con mano de hierro, despertando el resentimiento de la misma nobleza que los había ayudado a subir. Su avaricia y arrogancia comenzaron a reflejar las de aquellos a quienes habían derrocado. Se convirtieron en los nuevos Despenser. Pero un fantasma se negaba a descansar. A pesar de la tumba sellada en Gloucester, las historias sobre la supervivencia de Eduardo II comenzaron a circular. Eran las típicas teorías conspirativas que surgen tras la muerte sospechosa de una figura importante. Se decía que otra persona había sido asesinada en su lugar y que el verdadero Eduardo había escapado y vivía en el exilio, quizás en un monasterio en Italia. Estas historias, aunque probablemente falsas, eran políticamente peligrosas, ya que ofrecían un estandarte a los enemigos de Mortimer e Isabel. Un noble, el conde de Kent, medio hermano del propio Eduardo II, se creyó estos rumores y se involucró en un complot para restaurar al rey supuestamente vivo. Mortimer, paranoico y despiadado, utilizó esto como pretexto para eliminar a un rival. Kent fue juzgado por traición y ejecutado en 1330. El acto fue tan impopular y visto como una injusticia tan flagrante que aceleró la caída del régimen. Mientras todo esto sucedía, el joven rey Eduardo III crecía y observaba. No era su padre, era un Plantagenet en la tradición de su abuelo, Longshanks, ambicioso, orgulloso y un guerrero nato. Odiaba el control que Mortimer ejercía sobre él y resentía profundamente la relación pública y escandalosa de su madre con el hombre que había humillado a su padre. A los 17 años, decidió que ya era suficiente. La noche del 19 de octubre de 1330, en el castillo de Nottingham, Eduardo III protagonizó un golpe de estado audaz y decisivo. Con un pequeño grupo de compañeros leales,
utilizó un pasadizo secreto para entrar en el castillo, sorprendiendo a Mortimer en sus aposentos junto a la reina Isabel. Mortimer fue arrestado a pesar de las súplicas desesperadas de Isabel, que según la crónica de Froissart, gritó: «Buen hijo, ten piedad del gentil Mortimer». La piedad era una cualidad que ni Mortimer ni la propia Isabel habían mostrado a sus enemigos. Mortimer fue llevado a Londres, sometido a un juicio rápido, donde fue acusado de una larga lista de crímenes, incluido el asesinato del rey Eduardo II. No se le permitió defenderse. Fue condenado a la misma muerte que había infligido a Hugo de Spencer el joven: ser ahorcado, arrastrado y descuartizado. El 29 de noviembre de 1330, el hombre que había sido el amante de la reina y el gobernante de Inglaterra murió de la forma más ignominiosa. El reinado de la loba y su consorte había terminado. El caos que siguió a la muerte de Eduardo II había completado su ciclo. La venganza había engendrado más venganza, y el poder obtenido por la fuerza había sido derribado por la fuerza. Con la ejecución de Mortimer, Eduardo III tomó las riendas del poder, decidido a restaurar el honor de la corona y a forjar su propio y glorioso legado. La caída de Roger Mortimer marcó el final de la vida pública de Isabel de Francia. El poder, que había conquistado con tanta audacia y crueldad, se le escapó de las manos en una sola noche. Su hijo, el rey Eduardo III, actuó con una mezcla de firmeza y una sorprendente clemencia filial. Isabel no fue juzgada ni ejecutada. Fue despojada de su poder político y de la mayor parte de sus inmensas riquezas, pero se le permitió vivir el resto de su vida en un retiro dorado, principalmente en el castillo de Rising, en Norfolk. No fue una prisionera en el sentido estricto. Vivió con todo el lujo y la dignidad correspondientes a una reina viuda. Su hijo la visitaba regularmente y se aseguró de que no le faltara nada. Se dedicó a la religión, a la caza y a la gestión de sus propiedades restantes. Murió en 1358, a la edad de 63 años, y fue enterrada en Londres. Según sus deseos, fue sepultada con el corazón de su esposo asesinado, Eduardo II, que había guardado consigo durante 3 décadas, un gesto final de una complejidad psicológica insondable, un acto de remordimiento, de amor perdido, o la última posesión de la loba sobre su presa. El legado de Isabel, la loba de Francia, es uno de los más controvertidos y fascinantes de la historia medieval. Durante siglos, la narrativa dominante, escrita por cronistas monásticos y victorianos, la pintó como una villana unidimensional, una adúltera traidora, una Jezabel sedienta de poder que destruyó a su legítimo señor y esposo. El apodo de loba, acuñado por el poeta Thomas Gray en el siglo XVIII, encapsuló esta imagen de ferocidad antinatural y monstruosidad femenina. Sin embargo, en tiempos más recientes, ha surgido una reevaluación de su figura. Algunas interpretaciones feministas la ven como una víctima de un sistema patriarcal brutal que se atrevió a luchar, una mujer inteligente y capaz, atrapada en un matrimonio con un rey incompetente que la humilló y la marginó en favor de sus favoritos. Desde esta perspectiva, su rebelión no fue un acto de maldad pura, sino una lucha desesperada por la supervivencia, la dignidad y la protección de los derechos de su hijo. La verdad, como casi siempre, reside en la compleja y turbia zona gris
entre estos dos extremos. Isabel no fue ni una santa ni un demonio. Fue un producto de su tiempo y de su linaje, la hija del rey de hierro, educada en la creencia del poder absoluto que fue sometida a años de humillación. Cuando se le presentó la oportunidad, actuó con la misma crueldad y ambición que los hombres que la rodeaban. Derrocó a un tirano para, junto a su amante, convertirse en otra. El impacto de sus acciones fue profundo y duradero. La deposición y el asesinato de un rey ungido por Dios sentaron un precedente peligroso en Inglaterra que resonaría en el futuro, especialmente en el caso de Ricardo II. Pero quizás su legado más significativo fue involuntario. Al llevar a su hijo a Francia y utilizar su linaje capeto para legitimar su causa, reforzó los lazos dinásticos del joven Eduardo III con la corona francesa. Sería precisamente este reclamo, el de Eduardo III como nieto de Felipe IV a través de Isabel, el que se usaría como pretexto para iniciar la Guerra de los 100 años, un conflicto que definiría las relaciones entre Inglaterra y Francia durante más de un siglo. La loba, al devorar a su esposo, había sembrado sin saberlo las semillas de la guerra más larga de la historia de Europa. Y así, la historia de Isabel y Eduardo nos deja con una reflexión final sobre la naturaleza del poder y la venganza. Nos obliga a mirar más allá de los mitos y los apodos para encontrar a las personas de carne y hueso, con sus heridas, sus ambiciones y sus contradicciones. Y nos deja con una pregunta persistente que flota sobre la tumba profanada de Eduardo y el lujoso retiro de Isabel. ¿Fue ella una loba por naturaleza, una criatura depredadora que siempre acechó bajo la piel de la bella? ¿O fue la crueldad y la humillación del mundo que la rodeaba lo que la obligó a afilar sus garras y enseñar sus colmillos para no ser devorada ella misma? La respuesta, quizás, se encuentra en el silencio del corazón que ella llevó consigo a la tumba, un último secreto guardado por la reina que amó, odió y destruyó, y destruyó, y destruyó, y destruyó, y destruyó, y destruyó.